Debo aclarar que no tengo todo el informe del Instituto de Acceso a la Información Pública, que de hecho será dado a conocer mañana oficialmente en una conferencia de prensa. Sin embargo, sí creo que tengo las partes más importantes de este informe que quiero compartir con ustedes, amables televidentes, esta noche, y que además le he pedido a la magistrada del Instituto de Acceso a la Información Pública, la licenciada Ivonne Ardón, que nos acompañe unos minutos aquí en el noticiero para hacer algunos comentarios en relación a la información que tenemos aquí en el noticiero con respecto a lo que dice este informe. Licenciada, buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas noches, Edgardo. Un gusto para mí poderles acompañar. Gracias, muy amable. Según las conclusiones, y quisiera que entre todas las instituciones obligadas que reflejan un menor grado de interés de cumplimiento a la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, muestran deficiencias en la información que corresponden a los apartados de planeación y rendición de cuentas, específicamente en compras y contrataciones. Esto por la falta de publicación en el portal de transparencia de los procesos, entre paréntesis, documentos completos que realizaron en el marco de la emergencia. En la estructura de finanzas del portal de transparencia se muestran deficiencias en lo publicado, específicamente en los apartados de presupuesto mensual y transferencias, debido a que la información no fue publicada según los lineamientos solicitados por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Es decir, el mayor problema, la mayor deficiencia que detectó el Instituto en su investigación es que falta planeación, falta rendición de cuentas por la falta de publicación de estos procesos y de los documentos completos que certifiquen esos procesos. ¿Es así, licenciada Ardón? Es correcto, el trabajo que el instituto ha realizado recoge la información del 13 de marzo al 18 de abril. Durante todo este tiempo, el instituto verificó a 305 instituciones, incluyendo municipalidades, e instituciones de la Administración Central, descentralizadas y desconcentradas, que están ejecutando fondos del Estado para atender la emergencia del COVID-19. Esta estructura que tiene el portal de transparencia tiene varios apartados, y aunque cumplan en un apartado, por ejemplo, en compras, al verificar la información también se saca a la luz que hay documentos que no están dentro de los ítems que fueron indicados por el instituto. Por ejemplo, cuando hablamos de compras, el documento deja establecido de que sí existe una orden de compra, que sí hay cotizaciones, que sí se hizo el proceso de emitir una orden de compra y la factura, pero cuando nos vamos a la parte de contrataciones, identificamos que no existen, por ejemplo, contratos, los contratos de garantía, no existen las actas, las resoluciones que tomaron las instituciones para poder realizar compras. Por ejemplo, le puedo mencionar, en el caso de las municipalidades, debe de publicarse un punto de acta donde deje establecido, después de que hacen una evaluación a través de un comité, a quién le van a comprar. Eso es parte del procedimiento, es parte de lo que ya establece la Ley de Contratación del Estado y de la Ley de Administración Pública. O sea, son procesos mínimos los que se han pedido que se publiquen en el portal de transparencia. Y luego, cuando ese cruce de información también va amparado en lo que publica la Secretaría de Finanzas de cuáles son las transferencias que les han realizado a las instituciones, y en el caso de las municipalidades se cruza con la información que la Secretaría de Gobernación también nos suministra para ratificar que la transferencia responde a una petición que viene avalada por la Secretaría de Gobernación. Es decir, al final la suma de toda la información que se publica en el portal tiene que cubrir todos los parámetros que le den la garantía al pueblo hondureño de que los procesos se realizaron en el marco de la ley, independientemente de que se haya realizado una compra de emergencia. Debe de haber un documento que respalde el por qué tomé la decisión de comprarle a determinada empresa determinado equipamiento y por qué precio también estoy comprando.
Y en su opinión, ¿hay satisfacción de parte en el Instituto de Acceso a la Información Pública de haber recibido la documentación de que por qué compré esto y por qué se llevó a cabo este proceso y por qué terminé comprando a quien le compré? Mire, tenemos algunos sentimientos encontrados y le puedo mencionar por qué. Por ejemplo, por primera vez en la historia del Instituto de Acceso a la Información Pública, de las 298 alcaldías, 294 están publicando información. Por tanto, vemos el avance que hemos tenido como institución y esto ha sido un trabajo que se ha realizado con el respaldo de la Asociación de Municipios de Honduras, pero también hemos identificado una voluntad de parte de los ediles y de todo el equipo que está trabajando, que si bien es cierto con algunas dificultades, han publicado información y que tienen que debe de ser corregida. Por otro lado, el otro sentimiento encontrado es que hay instituciones que ya tienen un expertise en los procesos y que no cumplieron publicando la información como lo manda la Ley de Transparencia y también bajo los criterios de calidad que establecen los lineamientos que fueron creados específicamente para el portal especializado de emergencia COVID-19. Quisiera puntualizar en las 4 instituciones que han hecho la mayor parte de las compras en durante esta situación de emergencia y que precisamente hay una parte del documento que hace referencia a las instituciones de la administración centralizada, descentralizada y desconcentrada. Y, por ejemplo, dice, la institución obligada a rendir cuentas, la Secretaría de Defensa Nacional, un presupuesto ejecutado de 10 millones y pico de lempiras, no hay observaciones hasta el momento. Pero, por ejemplo, cuando hace referencia a Inves, por un presupuesto ejecutado de 1,000... Vamos a la parte de las administraciones. Muy bien. Por ejemplo, Inves, aparece ahí, dice información pendiente por completar y adecuar. Está hablando de 1,699 millones de lempiras. Información pendiente por completar y adecuar. En el cuadro de compras hay unas inconsistencias. La información no está en español y no permite el acceso a la información por parte de la ciudadanía. No están las resoluciones sobre los contratos adjudicados y sobre las cancelaciones de órdenes de compra. ¿Qué quiere decir con eso, licenciada Ardón? Bueno, cuando se refiere a las incongruencias en las órdenes de compra es que no podemos constatar que la factura que me muestran en el apartado de compras responde a los requerimientos que están en la orden de compra. ¿Y esto por qué? Porque las facturas vienen en un idioma distinto al nuestro. Entonces, eso es un obstáculo para el ciudadano porque no puede realmente hacer esa veeduría social de si lo que me están diciendo realmente en ese documento es lo que se requirió en la compra. Por tanto, la documentación para que sea adecuada para la comprensión del ciudadano debe de estar en el idioma español. En caso de que se compre en un país donde tiene otro tipo de idioma, el mismo debe de hacerse la traducción a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y debe de estar apostillado para que realmente la documentación tenga la validez. Voy a presentar la factura en otro idioma, pero a la par voy a mostrar el documento con esa traducción y mi ente garante en este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien es el que me da fe de lo que dice ese documento es realmente lo que se está traduciendo al español. Eso por un lado en cuanto a esa inconsistencia con las órdenes de compra, los gastos y el tipo en el apartado de compras. El otro punto es lo que le mencionaba de que no encontramos resoluciones que dieran pie a la compra de esos insumos, de ese equipamiento. Por ejemplo, como pleno de comisionados, conformados por 3, no podemos, la administración no puede comprar
o tomar alguna decisión para hacer una inversión del presupuesto que tenemos asignado si no es aprobado por el Pleno de Comisionados y queda un documento que da fe a través de una acta de sesiones de que se autoriza a la gerencia administrativa, en este caso, para que realice Y o X inversión. Entonces, esos documentos son los que le dan el respaldo cuando se ha tomado la decisión de comprar o de hacer algún tipo de contratación. Esos son los elementos más relevantes que se encuentran dentro de las observaciones que se le han hecho a algunas instituciones y adicionalmente también las garantías, ¿verdad? Por ejemplo, hay suspensiones de órdenes de compra que ya se habían establecido los convenios para la adquisición de cierto material, de ciertos insumos, y de manera unilateral se irrumpió esa relación. El Estado de Honduras no puede perder. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo estuvo esperando el Estado para que le trajeran ese producto? Y que de manera intempestiva digan, ya no lo voy a vender. Eso ocasionó un daño al Estado de Honduras porque ese tiempo lo perdió, pudiendo haber comprado o haber adquirido o haber identificado otro proveedor que le podía haber traído los insumos o las necesidades que se estaban presentando a través de esa orden de compra. ¿Usted quiere decir que, por ejemplo, usted esperaba tener ahí en el instituto una resolución del Consejo Directivo del INVES autorizando la compra? Sí, por supuesto. Así como el presidente de la República, cuando emite resoluciones, sacan los PCM, eso es el respaldo legal que tenemos. Cuando nos dicen no podemos circular a excepción de, ahí nos está dando la autorización, pero hay una decisión que está documentada y que esa documentación es con carácter de legalidad. O sea que no se presentó la resolución del Consejo Directivo de INVES autorizando la compra por ese casi 1.700 millones de lempiras. No los encontramos en los documentos que fueron cargados. ¿Las garantías para el Estado de lo comprado? Tampoco. ¿Se pagó una cantidad, un porcentaje importante de todos esos productos de forma por adelantado? ¿Es correcto eso? Sí, efectivamente sí. ¿Se compró? Sí se identifica pagó, dentro de la información. ¿Pagó? Sí, se pagó con algunos proveedores el 80% del monto total de la inversión que se iba a hacer. ¿Y eso es correcto? ¿Es legal? Pero no identificamos la garantía ni tampoco la resolución que aprobara esos desembolsos, porque ya la ley de contratación del Estado ya nos dice cuánto es lo que podemos pagar. ¿Cuánto se puede pagar? Es cierto, debemos de dar 30%, 40%. ¿Y cuánto se pagó? Porque en caso de haber una pérdida, no, el dato como tal, en monto de millones de lempiras, no lo tengo. ¿Porcentaje? Pero el 80%. O sea, se pagó por adelantado un 80% y lo que está autorizado es el 30% Correcto. O 40% máximo. Sí, correcto. Eso es en cuanto a Invest. Correcto. Quisiera ver otra, por favor. Está la Secretaría de Salud, que es otra de las instituciones que entiendo ha realizado compras importantes. Aquí por 10 millones. Y dice dentro de las observaciones que valores mostrados solo son lo ejecutado por hospitales y regiones sanitarias con fondos propios de operación. ¿Qué quiere decir esto? La información que fue publicada en este caso por la Secretaría de Salud solamente corresponde a las inversiones que han hecho a nivel hospitalario con los presupuestos que tienen aprobados los hospitales, no así lo que se está manejando a través del fideicomiso. Quisiera ver, por ejemplo, Copeco. Está hablando aquí de un presupuesto ejecutado de 59 millones y en las observaciones dice no tienen reportes de liquidaciones ni de presupuesto. Los datos son lo ejecutado en gastos. Se incluyen la compra de 130 ventiladores. Se utilizó la tasa de cambio promedio del Banco Central, etcétera. ¿Qué observaciones tiene ahí el instituto en Copeco? Bueno, ahí lo que identificamos fue que se publicaron 2 notas donde el comisionado nacional de Copeco
solicitó al Banco Central se pagaran, hay dos notas que se pagaran en dos partes, unos montos en dólares, pero no encontramos las facturas de esa transacción que se realizó, no encontramos tampoco la transacción que realizó Banco Central para el cumplimiento de esa petición que hizo Copeco, en este caso con la compra de los ventiladores. Por eso, la observación es que no encontramos documentación de presupuesto asignado ni de presupuesto. Lo que le ha hecho en transferencias a Copeco, vemos que lo que nos reportan con facturas no es la cantidad de dinero que nos está indicando la Secretaría de Finanzas. Y cuando cruzamos esta información de Copeco con la Secretaría de Salud, vemos que Salud sí publica la distribución de los ventiladores, pero ya es como el beneficiario final, pero no encontramos todo el proceso intermedio para poder llegar a la entrega de ese equipamiento. O sea, solo dice se compró y punto, y aquí y se distribuyeron ya. Así es. Pero el proceso entre por qué se compró, es. a quién se compró, por qué, etcétera, las cotizaciones, nada de eso. No, de eso no hay nada en el portal, por eso usted ve que el monto en sumatoria de las facturas es sumamente poca con relación a el presupuesto que Finanzas tiene publicado en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. En el caso, mire, esto es importante. ¿sí? La población debe de visitar el portal de transparencia del instituto. Hay un poco más de 11,000 documentos. Lo que hoy hizo ASJ, eso es producto de la tercera fase de la transparencia que se conoce como transparencia proactiva, que es la sumatoria de la transparencia activa que responde a la información que se publica de manera oficiosa en los portales y a la transparencia reactiva, que son las solicitudes de información. Entonces, cuando usted tiene dos tipos de transparencia, activa y reactiva, el ciudadano puede participar a través de la transparencia proactiva haciendo procesos de veeduría. Claro. Ahora, para que logremos cerrar este ciclo de las 4 fases de la transparencia, la última es la sistémica, es que el Estado, con toda la información que se ha generado, elabore políticas públicas que respondan a esas necesidades que la población ha planteado. La otra es, la otra institución de las 4 es la Secretaría de Desarrollo Económico, que junto con Banasupro se encarga de este asunto de la Bolsa Solidaria. ¿Qué dice, por ejemplo, en cuanto a la Secretaría de Desarrollo Económico? No ejecutó fondos asignados para atender la crisis sanitaria COVID-19, según el PCM tal, inciso tal, numeral 1, indica, etcétera, etcétera. Y que la única autorizada de insumos que conforman la ración alimentaria y el kit de higiene a ser entregadas a las familias hondureñas más necesitadas. La Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, serán las instituciones encargadas de la relación, negociación, selección o retiro de los proveedores para el cumplimiento del objeto de la operación Honduras Solidaria, que es el asunto de la alimentación. Entiendo que aquí hay una relación estrecha entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la SAC y también Banasupro. ¿Quién me puede decir sobre eso, por favor? Bueno, en este caso a la Secretaría de Desarrollo Económico se le asignó un presupuesto, se le transfirió el presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas, pero quien ejecuta, es decir, quien compra, es Banasupro. O sea que la Secretaría de Desarrollo Económico solo es el canal para poder hacer la gestión entre Finanzas y Banasupro para que exista una coordinación de trabajo más organizada, que le permita a la Secretaría de Desarrollo Económico saber cómo se están invirtiendo los fondos que está ejecutando Banasupro. ¿Y cómo está la información ahí? Completa. Aquí, cuando se hizo el cruce, se puede identificar que lo que Finanzas le transfirió a la Secretaría de Desarrollo Económico es
respaldada por las facturas y los procesos que desarrolló Banasupro. Entonces, cuando usted triangula la información, ve que pegan los montos y que cumplieron con los procedimientos que ya establece la ley. Y también, pues, es importante mencionar que trabajaron muy ordenado, pudimos identificar que cumplieron todos los procesos. O sea que de las cuatro, de las cuatro instituciones, esa fue la que cumplió correctamente ese proyecto de la Bolsa Solidaria con Desarrollo Económico, la SAC y Banasupro. Bueno, lo que vemos en documentos. Sí, la información que usted tiene, por supuesto. De lo que tenemos en documentos, así es. No, y el hecho que, como usted dice, de lo que compraron y cómo lo ejecutaron. Muy bien, muy bien. De las cuatro es, diría usted, la que mejor trabajo hizo en función del acceso a la información pública y la entrega de documentación y la rendición de cuentas a través de este portal. Sí, sí. De transparencia. Tienen toda la información completa y se apegaron a los lineamientos. Muy bien. Luego, el Instituto de Acceso a la Información Pública califica como excelente, bueno, malo y deficiente el rendimiento o la rendición de cuentas en cuanto a la transparencia de parte de algunas instituciones. Y quiero mostrar, por ejemplo, las que aparecieron excelente, porque en esto también hay que decir lo que funcionó bien y lo que no funcionó bien. Por ejemplo, calificación excelente por parte del IAIP tiene el Instituto Hondureño de Seguridad Social. 100% la calificación que recibió. La Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS o CEDIS, 100% también. Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Estado en Despacho de Seguridad, Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 100%. Supridora Nacional de Productos Básicos, Banasupro, 100%. Esas son las instituciones que recibieron una calificación de excelente. Luego, de calificación de bueno, tenemos aquí a Inves Honduras, la Secretaría de Salud y Secretaría de Trabajo. Calificación de malo no aparece ninguna, pero en deficiente, aparecen algunas en malo, pero son alcaldías, no de las instituciones que hemos referido. Y de deficiente aparece la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, con un 55%. Bueno, señora comisionada, muchas gracias por aceptar esta conversación con Noticieros Hoy Mismo, se lo agradezco mucho. Para quienes salieron deficientes o salieron buenos, ¿hay alguna sanción? O, por ejemplo, en el caso de Inves, en el caso de COPECO, en el caso de la Secretaría de Salud, que no tienen información completa, ¿hay alguna sanción? ¿O les va a dar otro tiempo? Sí, ¿o les va a dar más tiempo para que presenten toda la documentación? No, ya el pleno de comisionados presidido por el abogado Hermes Omar Moncada, el comisionado Julio Vladimir Mendoza y esta su servidora, siguiendo las recomendaciones que la misma gerencia de verificación nos ha dado, es necesario que apliquemos el reglamento de sanciones para estas tres categorías, de deficiente, malo y bueno. ¿Por qué? Porque el daño que se está ocasionando es al ciudadano, porque el ciudadano no tiene esa información que necesita y que necesita realmente participar de manera activa en todos los procesos que las instituciones realizamos. Por tanto, el Pleno de Comisionados ha decidido iniciar los procesos de apertura de expedientes sancionatorios que inicia con una audiencia de descargo para cada uno de los titulares de las instituciones que se encuentran en estas tres categorías. Y luego, dependiendo la justificación que se dé, si son reincidentes, si definitivamente no pueden publicar la información, viene ya la aplicación de las sanciones que están establecidas en nuestro reglamento, que van de 5 a 50 salarios mínimos. Entonces, todo dependerá de cómo se vaya desarrollando el proceso de las audiencias. ¿Viene audiencia de descargo para el responsable o el encargado o director de Inves, de la CESAL, de la Secretaría de Salud y de COPECO? Correcto. El hecho que Correcto. Y para los alcaldes. Y para los alcaldes que también están dentro de esa calificación. Señora magistrada, muchas gracias por aceptar, comisionada, gracias por aceptar esta entrevista.
No, para servirle e invitar al pueblo hondureño a que visite el portal de transparencia. Hay información que es de utilidad. Ustedes pueden hacer veeduría dentro de sus gobiernos locales, participen, es de la única manera en que todos realmente vamos a caminar por la ruta que Honduras merece, caminar por el sendero de la transparencia y el acceso a la información. Gracias. Es la licenciada Ivonne Ardón, es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública.